Hermanos, vamos a platicar un ratito acerca de remitir, de cómo se remite uno mismo delante de Dios a través de nuestras actitudes, de nuestra fe, y de manera tanto individual como así como de la iglesia de manera colectiva, cómo obra el estar, el orar, por ejemplo, el estar en oración, cómo obra el siempre ser justos, tratar de ser justos y todo eso pues el Señor lo toma en cuenta. Y hay varios ejemplos en la escritura de la primera iglesia, cómo a través de la oración y cómo a través de ser justos, pues el Señor se manifestó a favor de la iglesia. La palabra remitir quiere decir enviar a alguien una causa o un comportamiento, una fe, para consideración, para juicio, para que haya una acción o una respuesta. Entonces para eso remite uno algo a alguien. Y pues primeramente vamos a abrir la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 4. Muchas veces no hay necesidad de que alguien nos juzgue o alguien nos diga esto está bien o esto procede o esto no procede. Es nuestra propia conciencia delante del Señor la que es remitida y ya el Señor es el que juzga, el que decide. Y el que da su respuesta nos hace patente su respuesta de alguna manera, la pone delante de nosotros. Aquí en el capítulo 4 del libro de los Hechos viene una historia de cuando el apóstol Pedro y el apóstol Juan, después de haber sanado a un hombre que era cojo de nacimiento o paralítico de nacimiento, pues dice que iban pasando ahí por la puerta que se llama La Hermosa y ahí estaba aquel hombre y pues se acercó a ellos y entonces el apóstol Pedro le dijo, pues dinero no tenemos para darte, pero lo que tenemos te damos y le dijo a aquel hombre, sed sano en el nombre del Señor Jesucristo, y en aquel mismo momento fue sano. Entonces pues los sacerdotes, los pontífices, pues sintieron envidia, egoísmo y entonces pues les echaron mano a estos hermanos y los pusieron en la cárcel. El día que los agarraron ya querían juzgarlos y decirles, ¿por qué andan haciendo ustedes esto? ¿Y quién les autorizó? Al final, como ya era tarde, pues los metieron a la cárcel y al día siguiente, cuando los sacaron, pues ahí quisieron juzgarlos, ¿verdad?
y al final, pues los apóstoles ahí empezaron a defenderse y a defender el Evangelio y a decir que en el nombre del Señor Jesucristo ellos habían hecho todo aquello. Entonces, como había sido un milagro bastante evidente, porque dice que aquel hombre al que sanaron era un hombre que ya era de más de 40 años, o sea, y si estaba inválido de nacimiento, imaginen 40 años estar así y de repente ser sanado, pues entonces fue muy notorio delante de todo el pueblo, y ya no pudieron hacerles nada a los apóstoles, pero sí les dijeron, ¿verdad? El capítulo 4, el verso 18 dice, y llamándolos, les intimaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Entonces Pedro y Juan respondiendo les dijeron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer antes a vosotros que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces aquellos apóstoles no podían dejar de hablar lo que habían visto, lo que habían vivido con el Señor, lo que habían oído y predicaron, y esa fue su respuesta. Pero aquellos magistrados, pues, los intimidaron, trataron de intimidarlos, ¿verdad? Entonces, cuando ya los dejaron ir, otra vez porque fue muy notorio al pueblo que aquel hombre inválido de 40 años haya sido sanado, fue una señal grande, ¿verdad? Entonces, pues dijeron, no, pues mejor los vamos a dejar ir. Dice el verso 23, dice, y sueltos, cuando ya los soltaron, dice, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los príncipes de los sacerdotes y los ancianos les habían dicho. O sea, ya cuando los soltaron, vinieron, en las Biblias en inglés dice, vinieron con los de su compañía. O sea, Pedro y Juan vinieron y se acercaron con los demás apóstoles y con la iglesia. Y les contaron todo lo que había pasado en aquel milagro que hicieron y todo lo que sucedió después, cómo se enojaron los magistrados, pero cómo todo el pueblo para todo el pueblo fue notorio lo que ellos habían hecho. Entonces dice que ya cuando los soltaron, vinieron a los de su compañía y contaron todo lo que los príncipes de los sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos habiéndolo oído, dice, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, la mar y todo lo que en ellos hay. Bueno, cuando ellos vienen y le platican a su compañía o a la iglesia lo que pasó, ¿qué es lo que hace este grupo? Dice que unánimes, dice, y ellos habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y comenzaron a orar, todos juntos. Y esta es una base para la iglesia de siempre, de todos los siglos, de este tiempo, que todos unánimes oremos. Y en esos días, en ese día, todos empezaron a orar unánimes. Y entonces, ya estando ellos orando, le pidieron al Señor, dice el verso 28, dice, para hacer lo que tu mano y tu consejo habían antes determinado que había de ser hecho. Y ahora, Señor, dice, mira sus amenazas y da a tus siervos que con toda confianza hablen tu palabra. Que extiendas tu mano a que sanidades y milagros y prodigios sean hechos por el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y como hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios
con confianza. Aquí hay una situación, ellos empezaron a orar y le pidieron a Dios que les abriera las puertas, que el Señor nulificara todas aquellas amenazas que les habían hecho para que ellos pudieran hacer sanidades y milagros y prodigios en el nombre de Jesús. Y dice que como hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con confianza. Entonces la base aquí es que aparte de la unanimidad, que todos estaban unidos en un acuerdo, ellos oraron y tembló como una respuesta de parte de Dios, y tembló, y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. No que ellos en ese momento apenas hubieran recibido el Espíritu Santo, no, sino que ellos ya eran de la iglesia. Ya en esa compañía a la que fueron Pedro y Juan a quejarse y a contar lo que les había pasado, pues ya eran hermanos que habían recibido el Espíritu Santo. Pero aquí dice que fueron llenos del Espíritu Santo para tener más fuerza, más valor, más carácter. Dice, y hablaron la palabra de Dios con confianza. Entonces, esta es una muestra de unidad en la oración, de unidad de fe, de tener fe en Dios, y todos oraron a Dios y hubo una respuesta. ¿Por qué hubo una respuesta? Porque su petición de ellos estaba siendo remitida a Dios y lo que ellos estaban pidiendo era algo bueno, era algo justo, era algo con lo que ellos debían cumplir. Tenemos otro pasaje en Hechos 10, 1. Y ahí habla de cuando comenzó la predicación a los gentiles o a las naciones que no eran judíos. Y el primer hombre al que se le llevó la palabra de Dios, que no era judío, fue Cornelio. Y vamos a ver qué nos dice de Cornelio. Dice el verso 1, y había un varón de Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía, que se llamaba La Italiana, pío y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y lloraba a Dios siempre. Este vio en visión manifiestamente, como a la hora nona del día, que un ángel de Dios entraba a él y le decía: Cornelio. Y él, puestos en él los ojos, espantado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y díjole: tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria a la presencia de Dios. ¿Por qué subieron las oraciones de este hombre hasta Dios? Porque era un hombre justo. Dice, a pesar de ser un centurión romano, era pío y temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo, ayudaba y lloraba a Dios siempre. Y un día que estaba orando, como a las 3 de la tarde, se le apareció un ángel y le habló. Y le dijo: Cornelio, tus oraciones, tus peticiones han sido oídas delante de Dios. Entonces, el Señor, a través de este ángel, le dijo: mira, manda hombres a Jope, y busca allí a uno que se llama Simón y que tiene por sobrenombre Pedro. Dice, y manda por él y dile que venga a tu casa, y él les va a decir
de qué se trata este asunto. Y así lo hizo Cornelio, mandó hombres a buscar a Pedro, y Pedro fue a la casa de Cornelio. Y allí cuando llegó a la casa de Cornelio, dice que Cornelio había reunido a todos los de su familia y a sus amigos. Cuando él supo que ya iba Pedro para su casa, Cornelio empezó a invitar a sus amigos y a su familia. Y esto ustedes pueden leerlo en la Biblia y corroborarlo, lo que hizo Cornelio. Vamos a leer ahora del verso 39 en adelante de Hechos 10. Cuando llega a la casa de Cornelio, entonces Pedro empieza a predicarles, porque les dice, bueno, dice, pues ¿para qué soy bueno? ¿Para qué me mandaron traer? Ya le explican el negocio y a la vez que un ángel le dijo a Cornelio lo que tenía que hacer, a la vez también Pedro por esos días tuvo visiones, donde le dijo el Señor, lo que Dios ha limpiado no lo llames tú inmundo. Fue cuando descendía aquel lienzo o aquella sábana con todo tipo de animales y el Señor le decía, Pedro, levántate, mata y come. Y como había ahí animales, pues de todo tipo, dice el Señor, pero yo nunca he comido animales inmundos. Y es cuando le dice, lo que Dios limpió, tú no lo llames inmundo. Ya el Señor se refería a los gentiles que también tenían el derecho de recibir la oportunidad de conocer el Evangelio. Y les empieza a predicar ya en la casa de Cornelio del Señor Jesús. Y en el verso 39 dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, al cual mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que apareciese manifiesto, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios antes había ordenado, es a saber, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. ¿De qué estaba dando testimonio Pedro? De que ellos comieron y bebieron con el Señor después que había resucitado de los muertos, y de eso daban testimonio, y eso les estaba predicando Pedro en la casa de Cornelio. Dice el verso 42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. A este dan testimonio todos los profetas de que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. En varios textos de la Biblia habla de que el único que puede perdonar pecados pues es el Señor Jesucristo. Los pecados son perdonados en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso cuando nos bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados, ¿verdad? Entonces esto les estaba predicando Pedro. Y el verso 44 dice, estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón. Aquí el Espíritu Santo cayó, aquí no fueron llenos, aquí dice, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Ahora vamos a ver qué dice el verso 27. Bueno, vamos a seguir 45, 46, dice, y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas,
y que magnificaban a Dios. Luego dice el verso 47, entonces respondió Pedro, ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Ahora aquí es una excepción. Recibieron primero el Espíritu Santo y luego fueron bautizados. Eran los tiempos de la primera iglesia y así se estaban dando las cosas por testimonio. Y dice que cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, una de las señales de que sí habían recibido el Espíritu Santo es que empezaron a hablar en lenguas. Dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Y entonces dice, ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Como otra vez el testimonio de una conciencia de un hombre que era pío, dice, que se llamaba Cornelio, subió hasta Dios porque era justo y hacía limosnas al pueblo, y era un centurión romano, pero sus hechos llegaron hasta Dios y recibió la bendición de ser el primero junto con su familia y sus amigos, de entre los gentiles, de recibir el Espíritu Santo y de ser bautizados. Entonces, otra vez, nuestras mismas actitudes, si somos justos, si en nuestra conciencia llevamos ese sello de ser hijos de Dios, Dios lo sabe y Dios lo está viendo, y tal vez si nos portamos mal, pues Dios nos reprende, pero Él siempre tiene misericordia de nosotros. Pero la mayoría de las veces el Señor siempre nos responde favorablemente como sus hijos que somos. Luego dice el verso 48, y les mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Vamos a ver qué dice Hechos 11:15, si alguien quiere leer allí este versículo. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Sí. Este es el mismo relato que lo vuelve a relatar Pedro allí. Y dice, y como comencé a hablar, ya en la casa de Cornelio, dice, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. ¿Cómo cayó el Espíritu Santo cuando estaban juntos los apóstoles allí el día del Pentecostés? Como lenguas de fuego, ¿verdad? ¿Y cuál fue el efecto? Lo primero que pasó en los discípulos, ¿qué hicieron? Empezaron a hablar en lenguas. Entonces, por eso aquí como que lo recalca, ¿verdad? Y entonces dice, entonces me acordé del dicho del Señor, como dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en Espíritu Santo. Así que si Dios les dio el mismo don, también como a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Ahora cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, les dice, miren, nosotros tenemos prohibido como judíos tener pláticas con ustedes, porque ellos los consideraban inmundos a todos los que no eran de Israel. Dice, pero ahora dice el Señor, el Espíritu me ha dicho que venga. Y el Espíritu me dijo que viniera y que les hablara esto, y por un lado y por otro lado, otra vez el Señor, hasta Él llegó la justicia de aquel hombre y de su familia, porque no dice que nada más Él era justo,
Dice, el cual era justo junto con su familia. Si retornamos a Hechos capítulo 10, vamos a mirar que dice allí, el verso 2 dice, era pío y temeroso de Dios con toda su casa. Entonces a veces, otra vez, cuando el jefe de la familia, desde un principio, sabe gobernar su casa, por decirlo, entonces su casa y todos, Dios tomó en cuenta a este hombre, primeramente por su fidelidad y porque era temeroso de Dios. ¿Y cómo era temeroso de Dios si no conocía todavía la palabra de salvación o el evangelio de salvación? Y otra vez, ¿cómo sería en ese tiempo un centurión, un romano, un tribuno romano? ¿Cómo sería? En aquellos días eran hombres muy rudos, muy fuertes, de un carácter muy duro. Sin embargo, este era un hombre pío que hacía muchas limosnas, ayudaba a mucha gente. Vamos a ver otro relato en Hechos capítulo 12. Dice el verso primero, fíjense cómo estaban las circunstancias en esos días. Dice, y en el mismo tiempo el rey Herodes echó mano a maltratar a algunos de la iglesia y mató a cuchillo a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que había agradado a los judíos, pasó adelante para prender también a Pedro. Eran entonces los días de los ázimos, y habiéndole preso, púsole en la cárcel, entregándole a 4 cuarteniones de soldados que le guardasen, queriendo sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro era guardado en la cárcel y la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué hacía la iglesia? Oración. Y todos estaban, dice, y la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. En este tiempo la iglesia tiene que hacer lo mismo, y siempre hacer lo mismo, y si no la iglesia no lo ha hecho, pues hay que comenzar a hacerlo, porque el tiempo es complicado. Luego dice el verso 5, dice, y cuando Herodes le había de sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, preso con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta que guardaban la cárcel. Y aquí el ángel del Señor sobrevino, otra vez, por acá otro ángel haciendo otro trabajo. Cuando ya lo iban a sacar para ajusticiarlo, porque lo que quería hacer Herodes era también matar a Pedro, así como había matado a Santiago. Pero cuando ya lo iban a sacar, dice, he aquí el ángel del Señor sobrevino, el verso 7, y una luz resplandeció en la cárcel, e hiriendo a Pedro en el lado le despertó, diciendo, levántate prestamente, y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate tus sandalias, y lo hizo así, y le dijo, rodéate tu ropa y sígueme. Tal vez en otras versiones dice cíñete tu ropa, pero aquí dice rodéate tu ropa y sígueme, y dice, y saliendo le seguía. O sea, llegó el ángel y le dijo, se le cayeron las cadenas que tenía en las manos y todo, y sígueme, ponte tu ropa y sígueme. Entonces iba siguiendo al ángel, y si saliendo le seguía, y no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, mas pensaba que veía visión. A veces las cosas
podrán parecer increíbles, pero son ciertas. El verso 10, y como pasaron la primera y la segunda guardia, vinieron a la puerta de hierro que va a la ciudad, la cual se les abrió de suyo, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó. Esto hagan de cuenta que es como una película, ¿verdad? Que vino el ángel, iba adelante, las puertas se iban abriendo, dice, y pasó la primera y la segunda guardia, dice, y cuando llegaron allí a la puerta de hierro y a la ciudad, dice, vinieron a la puerta de hierro que va a la ciudad, la puerta de la cárcel, la cual se les abrió de suyo. Entonces, háganme con una película, ¿qué poder tiene un ángel? Iba caminando adelante, todo se iba abriendo y pasó la primera y la segunda guardia. No sé si alguno de ustedes ha alguna vez visitado a alguien en la cárcel, pero tienen que pasar por una o por dos. Por dos es casi siempre para poder ver a un prisionero. Tienen que pasar por dos. Y pasa uno esa puerta y la cierran con todos los candados. Y luego pasa uno a la otra y la abren, y cuando ya pasa uno la vuelven a cerrar. Pues este ángel llegó, le quitó las cadenas a Pedro y abrió las puertas hasta que lo sacó a la calle. Y dice después que el verso 11, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos que me esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban orando. ¿Qué estaban haciendo? Orando todavía. Ellos sabían que Pedro estaba en la cárcel, todos se pusieron a orar. Y cuando Pedro llegó ahí a esa casa, dice que tocando la puerta del patio, dice, salió una muchacha para escuchar, llamada Rode, la cual, como conoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió el póstigo, sino corriendo adentro dio nueva de que Pedro estaba al póstigo. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Mas ella afirmaba que así era. Entonces ellos decían, su ángel es. Mas Pedro perseveraba en llamar, y cuando abrieron, viéronle y se espantaron. Mas él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y partió a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué se había hecho de Pedro. Mas Herodes, como le buscó y no le halló, hecha inquisición de los guardas, los mandó llevar. En otras versiones dice, los mandó matar. Después descendiendo de Judea a Cesarea, se quedó allí. Como ya no encontraron a Pedro en la cárcel, Herodes se enojó, mandó llamar a los soldados, les reclamó y los mandó matar. Y poquito tiempo después, él se sentó en su trono, Herodes, y el pueblo que estaba ahí lo alababa y le decía, voz de Dios y no de hombre. ¿Y saben lo que pasó? Dios lo hirió y murió agusanado ahí en ese momento, después de que quería matar a Pedro. Pero ¿qué hacía la iglesia? Aquí lo que la lección o la reflexión es que el consejo es que la iglesia, estando junta y haciendo oración todos juntos, es escuchada la iglesia.
por supuesto, estando juntos, unánimes, no nada más en la oración, sino unánimes en todo, unánimes en la misma justicia, en la misma disciplina, en la misma obediencia, en el mismo temor, y siendo justos con todas las personas, ¿verdad? Porque ¿con quién sería justo Cornelio? ¿Nada más con los de su casa? No, dice que a todo mundo le hacía limosnas y favores, y así ahora nosotros, donde quiera que estemos, de una o de otra manera, tenemos que proyectar que tenemos otro conocimiento, que tenemos un conocimiento que nos lleva a una fe superior, y que ese conocimiento está en nosotros, y de esa manera actuamos, y esa actuación está siendo remitida a Dios, y cuando Dios la ve, si hay peticiones, si hay oraciones, va a haber una respuesta de parte de Dios. Debe haber integridad, obediencia, fe, unidad. Aquí, en los 3 casos que hemos analizado o visto ahorita, vemos que la oración y la unanimidad pueden mucho, y que la iglesia juntos, ¿verdad? Pues es muy poderosa, porque tenemos el poder de Dios y de los ángeles, porque la Biblia dice que los ángeles son espíritus administradores a favor de los que creen para salud. Hermanos, pues este es el consejo en este ratito, que no es para la iglesia que nos reunimos aquí en este lugar en particular, sino es para todas las iglesias de Dios que están en el mundo. Que este conocimiento sea para todos, y que la iglesia trabaje en unidad, y principalmente en estos aspectos de estar muy cerca de Dios, siempre orando a Dios, porque cuando uno ora a Dios, le está reconociendo a uno a Él como nuestro superior, como el que puede, y siempre el principio va a ser que el que puede más va a ayudar al que puede menos. Que Dios bendiga su palabra, hermanos, y los bendiga a todos. Pasa a nosotros.